Buenas noches, hermanos, Dios le bendiga, les saludo con la paz del Señor. Bueno, estamos todavía sin poder congregarnos en la iglesia, pero hemos levantado nuestros altares, nuestra iglesia en nuestros hogares. Vamos a empezar este culto del viernes, vamos a poder dedicar un tiempo de alabanza al Señor, vamos también a poder estar atentos al estudio, a lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre, en este tiempo, Señor, te presento, Señor, todo lo que se va a hacer en esta noche, Padre. Te presento que seas tú preparando nuestros corazones, Señor, para poder alabarte, Señor. Que seas tú preparando nuestras vidas, Señor, nuestros oídos para poder escuchar lo que tú tienes, Señor, a través de tu estudio bíblico, Padre. Ayúdanos, Señor, a no solo escucharlo, sino también a poder guardarlo en nuestro corazón y a poder ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor con toda alegría, que a pesar de todo lo que está pasando, pues estamos sanos, podemos dar gracias a Dios, podemos alabar con nuestro corazón y vamos a dejar paso a la alabanza. Vamos a gozarnos y a disfrutarnos. Espero en ti, espero en ti, espero en ti, habita aquí, espero en ti. Espero en ti, espero en ti, habita aquí. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Ven, Sacora, de tu espíritu, gloria Shekinah, ven. Hermosa gloria, ven, pensadora de tu espíritu, gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Queremos más a tu voz, solo escuchar en ti. Queremos vivir aquí en tu presencia. De ti queremos más a tu voz, solo escuchar en ti. Queremos vivir aquí en tu presencia y vencer de tu espíritu, gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven, pensadora de tu espíritu, gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Hermosa gloria, ven. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres.
espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven, pensadora de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Gloria Shekinah, ven, inunda nuestra casa. Gloria Shekinah, ven, llénanos, llena cada hogar, llena cada corazón. Gloria Shekinah, ven, hermosa gloria, ven. Bueno, asimismo también vamos a poner, a escuchar, a estar atento, a poner el móvil o lo que sea, apagarlo para poder estar atento y poder escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Otra vez de nuevo nos vemos por aquí y es un privilegio pues poder transmitir la palabra de Dios y deseando en el Señor que estéis bien y fortalecidos en el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, no nos desamparas, Señor, y en toda circunstancia tú muestras tu gloria, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Dios, y sobre cada necesidad, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor, en este tiempo a compartir tu palabra, Padre. Guía mi boca, mis pensamientos, Señor, y que tú, Señor, te glorifiques por amor de tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, amados, como sabéis que estamos viendo el libro de Hebreos, ahora vamos al capítulo 10, vamos a ir haciéndolo expositivamente, versículo a versículo. Espero no ser tan largo. Si lo soy, lo siento. Bueno, me disculpáis, ¿vale? Vamos allá. Entonces, en el capítulo 10 de Hebreos, dice así la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos del 10, del 1 al 4. Creo que en esto ya hemos hablado en el capítulo 8, incluso en el 9, se viene hablando acerca de esto y el escritor de los Hebreos sigue remarcando, ¿no?, esa parte importante de que todos esos rituales ceremoniales basados en los sacrificios de animales establecidos por la ley no podían hacer perfecto a quienes los presentaban. Dios quería que su pueblo le adorara con una conciencia limpia, y esta es la razón por la que Jesús vino al mundo, para que con su sacrificio fuésemos limpiados de nuestra maldad, limpiados de nuestro pecado, limpiados de todo vicio, de toda contaminación, de toda impureza que trae el pecado. Entonces Jesús vino para limpiarnos. La ley fue, como leímos, era solo una sombra de aquello que habría de venir.
tantos sacrificios en la antigüedad señalaban algo importante, la gravedad que tenía y que tiene el pecado, que ésta produce la separación de Dios con el hombre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero gloria al Señor que no solamente muestra esa parte, ¿no? De no hay salida, no hay escapatoria. ¿Qué voy a hacer si me encuentro en ese estado, ¿no? Como todos pecamos. Ahora que, pero gloria a Dios que también Él nos habla de una oportunidad y de esperanza. Dice, porque el salario del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Ahí hay esperanza, ahí hay una puerta, hay un camino para llegar al cielo a través de Jesús, de poner la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Queda pues bien claro que ningún sacrificio de este mundo podría ser eficaz sobre el pecado, y mucho menos que alguien pueda ser salvo por su esfuerzo, capacidad, estatus social, etc. No obstante, hermanos, tengamos cuidado, y amigos, tengamos cuidado con aquellos falsos maestros, falsos predicadores que piden a las personas todo tipo de esfuerzos, entre ellos el económico, para ganar el favor y las bendiciones de Dios. Cuidado con estos comerciantes de la fe. Sabéis, piden dinero hasta para orar. Algunos exigen tarifas de alto valor por predicar y viven en gran opulencia. La Biblia dice que es por gracia de Dios que somos salvos. Es por gracia. Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dijo lo siguiente: y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Imaginaros, hermanos, fijaos, les dice, y yendo, predicar, no les dice, y yendo, cobrar por predicar que el reino se ha acercado, no, de ninguna manera. Lo que el Señor les dice, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 10:7 al 10. Así pues quedan retratados todos estos que se enriquecen a costa de los incautos, de los más débiles. Yo te reto a que te hagas esta pregunta. ¿Cuánto te cobró Jesús por tu salvación? La salvación no es una hipoteca que pagas mes tras mes. Jesús, el Hijo de Dios, ya pagó el precio, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera Pedro 1, 18 y 20. Aleluya. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios, clara y concisa. Aleluya. Vamos a leer del versículo 5 al 10. Dice, estamos
Acordémonos que estamos en Hebreos capítulo 10. Ahora vamos al versículo 5 hasta el 10. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios pide a los suyos, a su pueblo, sinceridad, fidelidad, obediencia. Obediencia. Jesús, el Hijo de Dios, nos dio ejemplo de tal entrega. La cita de Hebreos del 6 al 8 que hemos leído fue tomada del Salmo 40, versículos 6 hasta el 8. Ese salmo fue un salmo escrito por David, pero era un salmo que tenía un rasgo mesiánico por ese texto que encontramos allí, y luego el escritor de los Hebreos lo escribe aquí. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo una vida humana sin pecado, ahí sí que podemos decir 100% sin pecado, el único Jesús. Solo Él podía hacer el sacrificio definitivo. Por tanto, solo Él y Él nos puede hacer santos. De hecho, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos sido santificados en Él, como hemos leído en la palabra del Señor. Y esto es algo que nadie puede hacer por su propia cuenta, de ninguna manera. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Sabemos que los hombres se hacen santos unos a otros por sus buenos hechos. Es que es tan buena persona, es que, bueno, es un santo porque hizo una obra de caridad. En fin, por ese tipo de razones ya les declaran santos, ¿vale? El Señor Francisco y todos quienes le han precedido han hecho santo a miles y a miles de personas. Eso sí, después de muertos. Pero acabamos de leer que solo en el sacrificio de Cristo Jesús y aquel que confía en Jesús, que rinde su vida a Jesús, es santificado en el sacrificio de Jesús en la cruz. No habla de ningún sacerdote, no habla de ningún personaje del planeta Tierra, no. Está hablándonos de que solo Jesús, en Él podemos ser santos. Aleluya. Es verdad, ellos lo hacen sus tradiciones, sus dogmas, pero eso no es bíblico. Acabamos de leerlo y va en contra de la Biblia. En Cristo Jesús, tú y yo somos santos. Eres santa y eres santo. Y además, ahora, en vida, no cuando muera, como sucede en la religión tradicional. Tremendo esto, ¿no? No sé si te habías notado esto, pero Dios me puso esa luz en el corazón.
Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. En Hebreos 10 y versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los que hemos creído, a los que creemos en Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice, en esa voluntad, el 11 y el 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí nos muestra además de forma triunfal que la obra de Jesús tiene un carácter definitivo y además hace un contraste entre el sacerdocio levítico que oficiaban de pie ahí en el lugar santísimo una vez al año. En cambio Jesús lo presenta sentado a la diestra del Padre. Significa que su obra redentora se ha consumado. Ha acabado la obra. Aleluya. Ahora Él está sentado en el trono a la diestra de Dios Todopoderoso, porque ha concluido su trabajo de redención. Aleluya. Murió y resucitó para no volver a morir, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Él no está muerto, como leemos, como cantamos la canción. Jesucristo no está muerto, Él vive. Y lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, en todo mi ser. Aleluya. Gloria al Señor. También habla de la exaltada posición y puesto que ocupa el lugar de poder y autoridad. Y además, Él derrotará para siempre a los enemigos de su pueblo. Versículo 13 y 14. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, la que habíamos citado anteriormente. Ahora vamos a leer los versículos 15 al 18 que dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Atestigua, confirma, sí, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, no son los de carne, en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En estos versículos nos enseña por la cita de Jeremías que Dios siempre ha querido que su pueblo guarde su ley. Y como pueblo de Dios que somos, ahora podemos vivir en santidad y cumplir con sus mandamientos. Obviamente no por nuestro esfuerzo y capacidad humana o externa, no, sino porque Dios nos ha transformado. El Señor nos ha transformado. ¿En dónde? En nuestro ser interior. Y allí están impresas la voluntad de Dios expresada en justos mandamientos. Romanos 12:2, que también hablamos acerca de él en el domingo pasado, creo, si mal no recuerdo. Gloria a Dios porque el Señor nos ha perdonado y ha borrado todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Somos libres de la culpa y del castigo del pecado. Y en vista de esta realidad,
¿Por qué? Algunos creyentes se sienten aún culpables por los pecados del pasado, que ya les han sido perdonados. Seamos conscientes de que el Señor es omnisciente. Y cuando Él nos perdonó, Él ya sabía todo eso. Lo del pasado, lo del presente y lo del futuro, Él lo sabe todo. Así que Él nos ha perdonado de esos pecados del pasado, del presente y del futuro. Él ha arreglado las cuentas, Él ha saldado la cuenta, Él ha hecho borrón y cuenta nueva. Aleluya. Eso es un motivo de gozo, de alegría y de poder vivir, hermanos, en una constante y continua alegría y gozo y confianza y seguridad en el Señor. Cuidado, cuidado. El diablo te está metiendo un gol. Los pecados del pasado, el presente y el futuro ya han sido perdonados. No te dejes acusar por el enemigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación, ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí estaría bien preguntarnos, entonces, ¿cómo andamos? ¿Conforme a mi carne, a mi yo, o conforme al Espíritu? Porque el que siembra para la carne, ¿qué va a segar? Corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, segará vida, ¿verdad? Entonces nosotros, si estamos en Cristo, ya no vivimos en la carne, sino que andamos, vivimos conforme al Espíritu Santo. Romanos 8:1. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. Dios es el que justifica, es la respuesta. ¿Quién es el que condenará? Otra pregunta. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33 y 34. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 10, acordaros que estamos ahí. Vamos a leer del versículo 19 al 25, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y nos podemos preguntar cómo nos acercamos a Dios. Hemos leído, primero, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. El escritor deja bien claro que la manera anterior de acercarse a Dios por medio de la ley estaba obsoleta, ¿sí? Por medio de aquellos rituales y ceremoniales que estaba establecido por la ley de Moisés. Eso quedó obsoleto, abolido, envejecido, desgastado, ya no se usa, y va a tender lo que no se usa a
desaparecer. ¿Sí? Porque hemos sido purificados gracias a la manera anterior de acercarse a Dios por medio del estado obsoleta. Al morir en la cruz, Cristo se constituyó el gran sumo sacerdote de todos los creyentes. Ahora podemos pasar a través del velo para entrar en la presencia misma de Dios. ¿Y de qué manera nos acercamos? Nos acercamos, la primera, en libertad. ¿Vale? En libertad. Leíamos en el 19, en libertad. Segundo, con un corazón sincero. ¿Sí? Con honestidad. Mira, Dios sabe todas las cosas. A Dios no le podemos engañar, nos engañamos a nosotros mismos. Mejor es, mira, regarnos delante del Señor, derramarnos ahí y con pelos y señales hasta donde podamos y pedamos la ayuda del Señor que nos muestre, contémosle todo al Señor y entonces veremos también la misericordia de Dios en nuestra vida. La tercera, en fe, porque hemos sido purificados gracias a Cristo. Es decir, somos perdonados y estamos ceremonialmente limpios, aptos para entrar a la presencia de Dios. La seguridad que mostramos al acercarnos a Dios refleja nuestra fe en la obra redentora de Cristo, que es verdadera, eficaz, poderosa, definitiva y absoluta. Aleluya. Cuarto, mantenernos firmes en la esperanza. Debemos perseverar en la fe, ya que tiene su raíz en la esperanza, ya que aún no vemos la recompensa final de la fe. Mientras esperamos, nos preparamos para la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Así que la invitación es que echemos fuera todo tipo de distracción. Cada uno sabe qué le está apartando y o en qué está invirtiendo su tiempo. Los creyentes hebreos querían dejar lo nuevo para volver al judaísmo. En nuestro caso pueden ser otras cosas, ¿sí? Pues el afán al dinero, el querer, el poseer, tantas cosas que hay, hermanos, que nos pueden alejar, que nos pueden desviar del camino de la fe. Malas compañías, eso corrompe. Tenemos que ser cuidadosos con quien nos juntamos, a quien consideramos que son nuestros amigos, hermanos. Cuidado, seamos sensatos en esa área. Incluso, mirad lo que os digo, incluso dentro del mismo pueblo de Dios puede haber algunos que solo están ahí pasando el tiempo y que como no tienen un compromiso férreo, fuerte en el Señor, ¿cómo andan? Endebles, raquíticos. ¿Y qué pasa? Que ese te puede arrastrar. ¿A qué? A llevar ese estilo de vida. Pues yo te digo en el nombre de Jesús, no le sigas, aún siendo tu hermano. Pero si anda así, no le sigas, porque también tú vas a caer en la misma circunstancia y no está bien. Tú lo que tienes que hacer es mantenerte firme y exhortarle a él. Eso sí, exhórtale, anímale, dile, no ese es el camino que Dios nos ha trazado. Vuelve a las sendas
vuelve al camino, redirige tu vida porque vas por mal camino, pero no te asocies con el tal, porque puedes acabar muy mal. ¿Y tú? Es una pregunta. ¿Quieres dejar la seguridad de tu salvación por la inseguridad de este mundo? ¿Por las tradiciones, por las filosofías huecas? Piensa en eso. Pensemos en eso. Mucho cuidado. Vamos a leer, hemos leído 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí nos anima a considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dios nos pide que la iglesia se mueva en unidad y comunión, honrando la responsabilidad que tenemos los unos para con los otros y con el mismo Señor Jesús. Vamos a leer en primera los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 10 y 11 dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora vamos a Hebreos en el capítulo 3. Y en el versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y vamos a leer también en primera a los Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 26, que dice lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos? Es una pregunta. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aleluya. Debemos alentarnos, exhortarnos y sostenernos mutuamente para seguir a Cristo. Resistir la tentación y renunciar al pecado. O sea, nos necesitamos. Ellos estaban, es decir, los hebreos de ese tiempo, ellos estaban abandonando un punto crucial al no congregarse, la edificación y el apoyo mutuo. A veces comentando, ¿no?, de esto de que pues ahora que hay muchos hermanos que quieren, pues bueno, que cuando nos vamos a volver a congregar, a reunir físicamente, porque ahora nuestra congregación, vamos a decirlo, aparte de este medio, es en el espíritu, ¿no? Como debe de ser, aunque estemos en un local, sí que tenemos la comunión, pero queda claro que la iglesia no es el local, sino que eres tú y soy yo, y somos todos los hijos de Dios. Y suele haber pues aquel tipo de creyente que es muy esporádico en congregarse. Pues hoy día está con unas ganas terribles de congregarse. Es un poco así, ¿no? Si usted aún no sabía que tenemos responsabilidad los unos para con los otros, así como las tenemos para con Dios, ya lo sabe y lo sabemos. Y de la manera que nos acercamos a Dios, debemos acercarnos unos a otros, sirviendo como fuente vital de apoyo. Es lo que Dios espera de la iglesia. Así que esto es importante, hermanos, como miembro del cuerpo de Cristo y también como miembro de la iglesia local, dado de alta en la membresía. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos.
Y eso a veces no, como que no lo tenemos muy presente, porque si surge algo, yo qué sé, de pronto la luna oscureció o un eclipse, no voy a la iglesia. O si me duele la uña, no voy a la iglesia. Si se me atraviesa alguien por el camino, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego. Eso no está bien. Estás obviando tu responsabilidad con la iglesia, con los hermanos. Es vital que nos congreguemos. Es vital que tengamos prioridad en el asistir a la congregación. Obviamente, estamos por esta situación, pero que esto debe de ser siempre, ¿vale? Ahora vamos a leer el versículo 26 de Hebreos 10, desde 26, y vamos a leer hasta el 29. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esos creyentes estaban a punto de abandonar, de rechazar a Cristo, y cómo no, también el nuevo pacto y el sacrificio perfecto de Jesús, quien les había santificado. Lo único seguro para ellos era el terrible juicio, y les recuerda que por rechazar la ley de Moisés, la persona que lo hacía moría irremisiblemente, es decir, no habría misericordia ninguna. Eso está en Números 15, 30, 31. ¿Cuánto mayor castigo si eso pasaba en la ley de Moisés, que moría irremisiblemente? Entonces, ¿cuánto mayor castigo para el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto, haciendo afrenta al Espíritu de gracia, como hemos leído? Tengamos cuidado en mantener un temor reverente en la comunión con Dios y de dar el valor que requiere el sacrificio de Cristo. Si no la tenemos, acabaremos progresivamente de camino al mal, al pecado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Así que lo que les esperaba era juicio, llanamente. Cuidado, también leímos, cuidado con pecar deliberadamente y continuamente. En el versículo 30, ¿vale? Él habla de juicio a su pueblo, siendo deliberadamente y constantemente, siendo conocedores de la palabra, habiendo experimentado la gracia del Señor, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido dones, habiendo recibido talentos, habiendo recibido las promesas de Dios, y vivir una vida de pecado deliberada. Si esta palabra te está hablando y tú estás en esta situación y tal vez eres uno de aquellos que le ha dado la espalda a Dios,
que ha renunciado a la fe en el Señor y se ha vuelto pues como un mundano, un impío, después de haber experimentado la gracia de Dios. O tal vez estás ahí revolcado en el pecado, en el fango. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús que te arrepientas, porque aún hay oportunidad, aún la misericordia de Dios está activa. Ten cuidado, sal de ahí, porque si continúas en eso, te digo que lo que viene no es nada bueno, como hemos leído en la palabra del Señor. Así que mucho cuidado, ¿sí? A veces también hemos de reconocer que sabiendo que está mal, lo hacemos, ¿sí? Eso tampoco está bien. Tenemos que pedir perdón a Dios, a veces conscientemente o a veces por ignorancia, pero cuando somos conscientes es más horrible esto. O sea que hemos de tener cuidado y buscar la ayuda de Dios, y pues si hemos hecho lo malo, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no es un juguete que tiramos cuando ya no nos guste, como los niños, ¿no? Hasta que se cansan de él y ya ni lo vuelven a mirar. Dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor en ese sentido no haberle conocido que conociéndole y volver atrás. Mucho cuidado. Versículo 32 al 35 dice: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La grave advertencia anterior es seguida, como vemos aquí, por palabras de aliento y reflexión. Ellos debían recordar su perseverancia anterior en el pasado, en el andar con Cristo, que habían sufrido persecución, que habían sufrido tribulaciones, y aun a pesar de eso se habían mantenido firmes en el Señor. Sus pruebas no le debilitaron su fe. Por eso el escritor les exhorta a no desechar la seguridad que habían tenido en Cristo. Si se mantenían hasta el fin, serían galardonados, como también nosotros. Es para nosotros. Si hasta el fin, también recibiremos la corona de la vida. Aleluya. Ahora vamos a leer 36, 39. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La promesa del regreso del Señor Jesucristo nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. Anhelamos su venida y digamos como el apóstol Pablo: valió la pena
llegar hasta el fin. Eso está, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida de Cristo? ¿Amamos la venida de Jesús? ¿La anhelamos? Aleluya, gloria al Señor. Pues si nos mantenemos así, hemos de mantenernos ocupados en los asuntos del reino, no en los del mundo. La exhortación a la perseverancia que aparece en Hebreos 10:38 que hemos leído, tiene el apoyo en Habacuc, en el capítulo 2:3 del profeta Habacuc. Aquí el profeta estaba clamando a Dios al ver que la maldad aparentemente se había apoderado del pueblo. Y Dios le va a responder al profeta que él obrará en el momento preciso. Mientras tanto, el justo debe seguir viviendo por la fe. Así, hermanos, como vemos hoy día, ¿cómo está la sociedad? Donde hay injusticia, donde hay mentira, donde hay engaño, donde la verdad es según su verdad. La pintan de colores, ya no, es que ya no hay verdad. Ya no hay verdad. Y vemos también cómo prosperan, ¿verdad?, los demás, cómo prospera el impío, cómo le salen a veces las cosas bien, ¿no? Y nosotros, ¿qué pasa? No, hermanos, la gran diferencia es el final. Aunque nosotros ahora, hermano, por un poquito de tiempo tengamos que pasar las canutas, eso no es comparable con lo que hemos de recibir de parte de Dios, hermano, la corona de la vida eterna, aleluya. Eso no tiene precio, amado y amada. Eso es algo grande y glorioso que no alcanzamos a comprender, pero que es una promesa fiel de parte de Dios. Así que si tú estás ahora padeciendo, estás sufriendo, luchando, yo qué sé, contigo mismo o externamente, tus batallas, tus luchas, tus dificultades, vale la pena seguir, vale la pena guardar la fe, mantener viva la esperanza en el Señor, porque lo que viene es mejor y Dios obrará en su tiempo. Unos irán a un lugar de tormento, de crujir de dientes. En cambio, los que perseveremos hasta el fin, estaremos en el descanso, en el reposo del Señor. En el versículo 38 tiene una advertencia dirigida a todo aquel que piensa retroceder. Mucho cuidado. Si también el Señor está hablando a alguien en ese sentido, si estás ahí al hilo, al filo de la navaja, pues haz algo y hazlo ya, hazlo ya. No retrocedas, no mires para atrás. Mira a la mujer de Lot, miró atrás, mira lo que le pasó. No te conviertas en una estatua espiritual, eso es horrible. No, vive vida dinámico
en el Espíritu, en el Señor. Dios no se complace que sepas de los que retroceden, de los que van hacia atrás y abandonan la fe. En cambio, los que mantienen viva su fe serán salvados. Aleluya. Versículo 39. En las carreras atléticas, el punto más desafiante no es el principio, sino el fin. Así también en la vida cristiana, en muchas ocasiones, el principio está lleno de ¿qué? De gozo, de alegría. Yo me voy a comer el mundo, y de hecho es así, es el fervor en ese primer amor. Vamos, no nos para nadie, ¿verdad? Pero así también en la vida cristiana, en muchas ocasiones, el principio está lleno de ese entusiasmo, como decía. Pero según pasa el tiempo, surgen ¿qué? Las situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y probablemente ahora tú estés atravesando por una de ellas. Muy seguro que sí. Yo estoy pasando la mía. Seguramente que tú también tienes la tuya. Entonces esas circunstancias, hermano, es para probar nuestra fe. Más preciosa que el oro, ¿verdad? Pasada ahí por el fuego, que se purifica el oro y saca el oro puro, pues más la fe, más preciosa que el oro. Imaginaros, hermanos. Así que nada, cobremos aliento en Dios. Tu fortaleza está en Dios. Tu fortaleza viene de Dios. Así que nada, la Biblia dice que nosotros no somos de los que miramos para atrás. No. Vamos hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que nos ha hecho Dios en Cristo Jesús. Puesta la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga. Amigo y amiga, que el Señor te bendiga. Y oro en el nombre de Jesús para que, si recibes esta palabra en el nombre de Jesús, la recibes para ti, que el Señor la prospere en todo tu ser y en el mío también. Un fuerte abrazo, que el Señor os bendiga. Os amo en el amor de Cristo. Y seguimos ahí en la brecha, orando, clamando a Dios por ti, los unos por los otros y por nuestra sociedad. Un fuerte abrazo y bendiciones. Y bueno, y de esa misma manera, pues vamos a agradecerle a Dios pues por la palabra. Vamos a seguir orando en nuestros hogares. Ya muchos de nosotros hemos empezado a trabajar y quizás no podemos apoyar la cadena de oración, pero si estamos en nuestro trabajo y tenemos ese ratito libre, pues mantener nuestra mente pues atento, y si no, pues seguir orando durante todo el día por las peticiones de oraciones. Que Dios le bendiga, le echo mucho de menos, tengo muchas ganas de volver a la iglesia y de poder verles a todos y poder abrazarle. Les quiero mucho y Dios le bendiga. Un beso y un abrazo grandísimo.